comenzar quisiera que abriéramos nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17. Este es un texto que he citado, al menos en este primer capítulo de la confesión, al menos aparece en 4 ocasiones, en 4 artículos diferentes, pues es un texto base y fundamental de la doctrina de la Biblia, de las Escrituras. Y como te darás cuenta en el desarrollo de este estudio, vamos a ocuparlo varias veces, así que tenlo allí, apártalo, tenlo a la mano, porque vamos a estar regresando a él en repetidas ocasiones. Amén. Y dice la palabra del Señor, suficiente e infalible: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El Señor bendiga su bendita palabra. Bueno, hermanos, la sesión anterior vimos algunos puntos, avanzamos a lo largo de 5 artículos comprendidos en algunos párrafos. Amén. Y bueno, en el primer párrafo vimos un poquito acerca de la revelación de Dios, la forma en que Dios ha decidido revelarse al ser humano a través de la revelación general o revelación natural, y a través de la revelación específica o escritural. Amén. También hablamos de la necesidad de las Escrituras. Es necesario el estudio de las Escrituras para salvación, dado que la revelación general o natural nos deja conocer de la omnipotencia y de la eternidad de Dios creador, pero no nos revela el plan específico de salvación. En los párrafos 2 y 3 hablamos de la identificación de las Escrituras. Nos dice la confesión cuáles son los libros considerados canónicos o escriturales y cuáles no, aquellos llamados apócrifos. Y aunque la confesión no los menciona, hay otros 2 tipos: deuterocanónicos y los pseudoepígrafos, que son libros que también pueden servir de apoyo, pero jamás comparados en autoridad a las Escrituras santas del Señor. En el párrafo 4 y 5 estudiamos acerca de la autoridad de las Escrituras. Recordamos estudiamos o vimos que la palabra autoridad tiene relación con la palabra autor, que la autoridad de cualquier documento, de cualquier escrito, reside y proviene de quién es el autor. En este caso, las Escrituras, al ser obra de Dios, el autor supremo de todas las cosas, tiene la máxima autoridad. También hablamos acerca del testimonio que tenemos de las Escrituras. Hablamos del testimonio interno, es decir, que es aquel que nos provee el Espíritu Santo a través de su autorrevelación, y del testimonio que las mismas Escrituras dan sobre sí mismas al declararse como la palabra de Dios. Y también hablamos de la posición que tienen los testimonios externos, que es la opinión de los hombres, así como algunos hechos arqueológicos, científicos, sociales, que con el tiempo de los años, sobre todo en el siglo XX, que fue cuando creció mucho la arqueología moderna, se pudieron dar cuenta que los dichos históricos, incluso científicos, que la Biblia habla, tienen comprobación en la actualidad mediante la investigación científica e histórica. Amén. Y bueno, vamos a entrar, hermanos, al párrafo 6. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Amén. Y continúa diciendo: sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse para siempre. Amén. La semana pasada tocamos un poco acerca de la suficiencia de las Escrituras, y esto es debido a que el primer artículo de esta confesión comienza diciendo: las Santas Escrituras son la única, toda, suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y práctica
y obediencia salvadora. Amén. Sin embargo, en este artículo, la confesión empieza a hacer un énfasis un poco más definido acerca de qué es la suficiencia de las Escrituras. ¿A qué nos referimos con la suficiencia de las Escrituras? Este, hermanos, es uno de los atributos de la Biblia que es de los más escasos el día de hoy, triste y lamentablemente. Y no digo por los no creyentes, porque los no creyentes de plano la rechazan. Me refiero al gran sector de la iglesia cristiana. Es por eso que hoy encontramos predicadores que ocupan elementos de la mercadotecnia, que ocupan elementos de la psicología moderna, que ocupan elementos de la sociología para tratar de alcanzar la vida de las personas y generar un cambio en ellas. La suficiencia de las Escrituras es un bastión de la fe cristiana, es un dogma, como vimos la sesión pasada, que un dogma es una verdad que no admite cambios. En ese sentido, hermanos, y quisiera definir un poquito lo que dijimos la semana pasada. La Biblia, para nosotros como cristianos, es la única fuente dogmática. No es nuestro pensamiento. El pensamiento dogmático es el riesgo dentro de la iglesia, que nosotros pretendamos hacer dogmas de nuestras verdades de palabra o nuestras verdades de experiencia que estudiamos la semana pasada. La Biblia es la única con la autoridad para establecer dogmas de fe cristiana. Dogmas como cuál, como la Trinidad, como la divinidad de Cristo, como la ascensión, como la resurrección corpórea del Señor Jesucristo. En fin, hay además de la persona y personalidad, obra y ministerio del Espíritu Santo, no es una fuerza. Esas son verdades no sujetas a escrutinio o a cambios dentro de la fe cristiana, ortodoxa o apegada a las Escrituras. Amén. Entonces, en este artículo comienza la confesión a hacer un énfasis sobre qué es la suficiencia de las Escrituras. Y debemos comenzar con la siguiente pregunta, que es: ¿suficiente? Sí, pero ¿suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente o para qué son suficientes las Escrituras? Bueno, la confesión comienza diciéndonos que es en temas, como dice aquí en el artículo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias, número 1, para su propia gloria. Hermanos, nosotros debemos tener claro, el objetivo principal del Señor es revelar su gloria. Su gloria, vimos, dice el Evangelio de Juan, y vimos, y dijo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria de Dios, su propia gloria, es el objetivo principal de su autorrevelación, porque Él no tenía por qué haber creado a nada ni a nadie. El objetivo de nosotros como existencia no es el salvarnos, porque si no nos hubiera creado, no hubiera habido necesidad de salvarnos. Él nos creó para su gloria, Él nos salvó para su gloria, Él nos ha de redimir y nos ha de regenerar totalmente para su gloria, ha de manifestar la salvación entre nosotros, haciéndonos una iglesia santa para su gloria. Todo es para la gloria de Dios, a diferencia de nosotros como criaturas. Que el Señor haga todo para su gloria no es un acto de egocentrismo, sino es un acto adecuado, es lo propio, es lo que debería hacerse, es lo correcto, porque Él es el único digno de toda gloria, porque Él es la fuente de toda gloria. Amén. Y la confesión continúa diciendo que es para la salvación del hombre, la fe y la vida. Esto es muy importante, hermanos, porque nos empieza a dejar ver para qué es suficiente la Biblia. Más adelante veremos más a detalle estos puntitos en esta exposición, pero por lo pronto diremos que la Biblia, hermanos, esto es importante, la Biblia no es todo suficiente. Tienes que apuntar eso. La Biblia no es todo suficiente, y vamos a ir señalando a qué nos referimos con esto. Si tú pretendes estudiar ingeniería, hermanos, no vas a poderte llevar la Biblia y aprender acerca de vectores, aprender de fuerzas, aprender de intensidades, de magnitudes, en fin, la Biblia no te va a servir como un libro de texto. La Biblia no es suficiente, por ejemplo, en la biología. Aunque habla de biología, no es suficiente para descubrir o aprender cómo funciona una célula, cómo está integrada, cómo se reproduce, cómo crece, cómo se comporta un virus, cómo se comporta una bacteria. La Biblia no es suficiente en arquitectura, no es todo suficiente en arquitectura, no lo es todo suficiente en español, aunque leerla te enriquece el vocabulario y te permite aprender a expresarte un poco más. ¿Cuál es entonces el propósito con que las Escrituras
son suficientes. ¿En qué es suficiente? Debemos decir lo siguiente: la suficiencia de las Escrituras no es ni más ni menos que su suficiencia para conseguir el propósito de la revelación redentora. Las Escrituras, hermanos, son suficientes para darnos a conocer el propósito de la revelación redentora, el plan de redención que el Señor estableció en su decreto eterno hacia los hombres. La suficiencia de las Escrituras, hermano, no significa que todo lo que necesitamos saber se menciona explícita o literalmente en las Escrituras. Esto es algo que debemos tener bien claro como cristianos, hermano. Aunque suene paradójico, esto es muy importante para poder defender la veracidad y la autoridad bíblica. En una ocasión recuerdo que estaba yo en un círculo de compañeros, no de amigos, de compañeros, y todo iba bien con ellos hasta que en una de las ocasiones, teníamos poco de conocernos, supieron que yo soy cristiano y empezaron a hacer cierto tipo de comentarios, ¿no? Y en una ocasión una muchacha dijo: es que él es cristiano, déjalo, pero se refería a una imposibilidad física. No recuerdo bien el caso, que era la frase, pero recuerdo bien lo que me dijo. Dijo: ellos son cristianos, ellos todo lo pueden. E hizo una mueca de burla, ¿no? Y yo lo que le contesté, dije: nada, se nota que no tienes idea de lo que estás hablando. Le dije: porque cuando el apóstol Pablo habla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, versículos anteriores está diciendo que él sabe vivir en la escasez y en la abundancia. Lo que está diciendo la palabra no es que nosotros tengamos todo poder, ni que seamos todopoderosos. Eso sería una herejía. Sería decir que somos omnipotentes. Lo que la Escritura quiere decir, de acuerdo a su contexto, es que nosotros tenemos la capacidad de vivir en abundancia, en escasez. Podemos soportar la prueba ante las necesidades con poder y autoridad que Dios nos da. Pero ¿qué pasa si tú crees, o si nosotros creemos que la Biblia es toda suficiente? Entonces, si es la Biblia está suficiente, a ver, háblame aquí, explícame la raíz cuadrada con la Biblia. Te va a meter en un aprieto. Entonces tú debes entender y saber decirles: es que la Biblia es toda suficiente para revelarnos el plan de redención salvífica para el ser humano. Para eso es toda suficiente la palabra. Y la confesión de fe usa unas palabras muy interesantes. Enseguida dice que es para la gloria de Dios, para la salvación, la fe y la vida del hombre. Es decir, sí tiene aplicación a todas las áreas del crecimiento y del desarrollo humano. Eso es claro, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Despuesito dice: la confesión está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Amén. Estas dos palabras vamos a hacer un poquito de énfasis en ello, porque nos revela cómo son suficientes las Escrituras. Número uno, ¿a qué se refiere con expresamente expuesto? Hermanos, hay cosas en las Escrituras que la Biblia dice muy claramente y no están sujetos a interpretación. Ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás. Creo que eso no hay ambigüedad, no hay mayor exégesis que hacer, no hay que buscar los originales. ¿A qué se refiere con matar? ¿A qué se referirá con no matar? En eso es explícito. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No harás esto, no harás aquello. Es explícitamente o expresamente expuesto, es algo explícito, hermano. Sin embargo, hay algunas otras cosas que se encuentran de manera implícitas, ¿no? Y aquí surge el concepto de necesariamente contenido. ¿A qué nos referimos con esto? A que una manifestación explícita de lo que Dios quiere nos deja ver por necesidad un contenido, nos revela algo que debe estar necesariamente contenido en esa oración. Un ejemplo: no mentirás. Cuando el Señor dice ese mandamiento, no mentirás, lo que nos está diciendo es: sé veraz, que lo que tú digas sea veraz. Amén. Cuando dice no codiciarás,
porque no solamente dice la mujer de tu prójimo, da otros puntos en no codiciarás, varias cosas. Lo que nos está diciendo necesariamente contenido está en esa frase es: ten contentamiento, sé feliz, conténtate, ten contentamiento en tu alma con lo que tienes, con lo que Dios te ha permitido tener. Este tipo de enseñanzas, hermanos, se encuentran en todas las escrituras. Esto es lo que el hermano Otto nos decía, es leer entre líneas. ¿A qué se refiere? No solamente es el no mentir, pero no hay un punto neutro, hermano. Entre mentir y ser veraz no existe un punto neutro. No hay verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira. Y una mentira a medias es una mentira absoluta. No puede ser una media verdad o una media mentira. Entonces, cuando hay una declaración explícita de las Escrituras, en la gran mayoría de los casos, si no podría decir que en todos, necesariamente contenida se encuentra una verdad, una acción positiva. Esto contradice un poco lo que mencionamos que el mundo dice respecto a los negativos. La pedagogía y la psicología moderna dicen que a un niño no se le debe decir un no, porque el cerebro humano no recibe el no, no lo registra. Si es que esto fuera verdad, no es más que fruto del pecado. Si uno no puede aceptar un no, no es más que el fruto del pecado, porque si esto fuera así, Dios estuviera cometiendo un error al comenzar los 10 mandamientos con nos, y los que no son nos son instrucciones. Pero encontramos en estas negativas un contenido en el sentido positivo. No matar es decir, respeta la vida. No robar es decir, respeta la propiedad privada. No mentir es sé veraz. Entonces, este tipo de enseñanzas necesariamente contenidas se encuentran en todas las Escrituras. La confesión de Westminster, que es una confesión que precede a esta confesión, usa esta frase que me parece muy interesante y lo dice así: se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Es decir, hay cosas que la Biblia nos dice explícitamente que si las llevamos a una necesidad, a una necesaria consecuencia, nos va a dar un conocimiento, nos va a dejar ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, la Biblia no te dice con quién debes casarte, o no te dice qué trabajo escoger, pero sí te dice qué trabajo no escoger, y sí te dice con quién no debes casarte. Entonces, por necesaria consecuencia, podemos llegar al análisis y tomar una decisión bíblica sobre quién debemos casar, con quién debemos casarnos, o qué trabajo tomar y qué trabajo no tomar. Si implica robar, si implica ser deshonesto, si la susodicha o el susodicho que está en tu interés es una persona que te va a alejar del evangelio, de la fe, que te va a corromper tus costumbres, que te va a llevar a vanas palabrerías, a conversaciones deshonestas, no debes casarte con esa persona. Aunque la Biblia explícitamente no te diga con quién casarte, sí te deja ver sabiduría para tomar una decisión. Lo que puede en buena lógica deducirse en la Escritura, es decir, lo que está necesariamente contenido, hermano, la Biblia no está peleada con la lógica. Debemos eso tenerlo claro, no está peleada con la lógica. De hecho, la cosmovisión cristiana, la forma de percibir el mundo, la religión cristiana, el entendimiento cristiano, es la forma de interpretar la vida y la relación de la vida con Dios que tiene mayor congruencia. ¿Cómo te explicas una religión como el Islam, que significa paz y que tiene en sus estatutos la guerra santa, muerte a todos los infieles, si no se convierten, mátalos? Es incongruente. La mayoría de los sistemas de pensamiento religiosos tienen muchas incongruencias, hermano. El cristianismo, si nos dedicamos a estudiar las Escrituras, vamos a encontrar congruencia en todos y cada uno de sus postulados. Y si tú tal vez dices, es que yo no encuentro congruencia en este punto o en aquello, el problema está en ti, está en mí, no en las Escrituras, y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta exposición. Todo lo que se encuentra necesariamente contenido en las declaraciones explícitas de la palabra, hermanos, tienen la misma autoridad bíblica y divina que lo que está explícitamente dicho. ¿Sí me explico? Todo lo que se encuentra necesariamente contenido, es decir, que inferimos a través de la lógica, llevándolo a través de su necesaria consecuencia, tiene autoridad divina. Ya establecimos que las Escrituras son suficientes para la salvación del hombre.
Pero esto es lo único en lo que son suficientes, hermano. Son suficientes para la salvación del hombre y ya. No tiene ninguna otra aplicación. Es decir, tú ya que eres salvo, entonces ya la Biblia la tiras, la pones en un cajón y dices, bueno, sirvió en su momento, como nuestros libros de texto de la primaria sirvieron, ya pasamos la primaria, entonces ya, ese ya se quedan allá atrás. ¿Será que es así la Escritura? La suficiencia de las Escrituras, hermano, no es nada menos que la suficiencia para la redención del hombre, tanto individual como colectivamente, en toda esfera ética y religiosa de la vida, lo que se asevera. Es decir, la palabra de Dios es suficiente para la redención del hombre, individual o colectiva, y también para toda esfera ética y religiosa de la vida, de todo lo que se conoce como cierto en la existencia del hombre. Hermano, sí existe la verdad absoluta. Lo hemos dicho en varias ocasiones, la verdad absoluta se llama Jesucristo, y Jesucristo se encuentra revelado en sus Escrituras. Entonces no hay nada en la vida del ser humano que sea considerado verdad que no tenga origen, fundamento y directriz para su práctica y buen ejercicio en las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, la Biblia no te va a decir qué carrera estudiar, pero sí te va a enseñar a cómo vivir una vida profesional en veracidad, en integridad, siendo el mejor de tus compañeros, siendo el más excelente de los estudiantes, siendo un profesionista íntegro, un profesionista honesto, un profesionista con un carácter que los patrones o tus jefes quieran cuidar como un valor agregado a su empresa, no solamente tu conocimiento. ¿Cuánta gente no conoces que ha estado en un trabajo siendo un buen profesional, pero por su carácter son despedidos? Yo conocí una persona que tenía un buen puesto y se robó una laptop que pudo haber comprado, y eso le costó el trabajo. Entonces, la enseñanza y la forma de vida que las Escrituras nos revelan que Dios quiere que vivamos, tiene aplicaciones para toda área de la vida del ser humano y nos va a ayudar a trascender. Hermanos, esto es la culminación del vivir para la gloria de Dios. Por eso las 5 solas de la Reforma, hermanos, comienzan con la sola Escritura, que es la suficiencia de las Escrituras, solamente las Escrituras, y terminan, o la última de sus 5 enunciados es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria no es algo que se pone nada más al final de nuestros correos o de nuestros mensajes electrónicos, no es algo que se dice nada más cuando nos dan un elogio. En lugar de decir muchas gracias, el cristiano tiene a veces esos clichés y dice, oye, qué bien haces esto, para gloria de Dios, hermano. Qué bien hiciste aquello, para gloria de Dios. Pero ¿será que realmente se está haciendo así? No es una respuesta a un cliché. Oye, qué bien cantas, para gloria de Dios. ¿Y será que en nuestra praxis, en nuestra práctica, lo estábamos haciendo para gloria de Dios? ¿O decimos para gloria de Dios como un sustituto de muchas gracias, ¿no? Sería más honesto de repente decir muchas gracias, te lo agradezco, ¿no? No, ¿cómo crees? O sea, dar una respuesta ante un elogio personal con una respuesta personal. Y queremos ser muy teológicos o muy bíblicos y a veces no es una aplicación correcta. Aunque decir que la Biblia es suficiente no es una aseveración de una omnisuficiencia o una todosuficiencia de las Escrituras, estamos diciendo, o la confesión dice, que son suficientes para ser la base y el punto de partida de todo otro esfuerzo científico, de todo otro esfuerzo científico. Las Escrituras no son un libro de texto de biología, pero son suficientes para proveer las perspectivas éticas y religiosas básicas para cualquier ciencia adecuada a la biología. Decíamos, la Biblia no agota todo el conocimiento biológico en este caso, pero sí habla de mucho. El apóstol Pablo ya nos deja ver en uno de los argumentos contra la evolución, que dicen que todos provenimos de un mismo ser y de ahí se fue evolucionando y salieron distintas especies, este concepto de macroevolución que no es bíblico, este salto entre especies. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que una es la carne de las aves, una la carne de los peces, otra la carne de las bestias, otra es la carne del ser humano. Y con carne entendemos toda aquella carga genética que implica la carne. Es decir, que desde su origen, todo ser vivo tiene una carga biológica diferente. La Biblia habla de esos temas y de muchos otros, hermano, de la biología.
habla que el cuerpo humano fue hecho del polvo. Los científicos han descubierto que los elementos químicos que forman la carne se encuentran en el polvo común. Entonces, no agota el conocimiento, pero sí habla de todas las materias. La Biblia, hermanos, nos guía para vivir para la gloria de Dios según su santo propósito y voluntad en todas las áreas de la vida humana. La Biblia no es suficiente para todo lo que hacemos, pero sí habla a todo lo que hacemos suficientemente en cuanto a la gloria de Dios, el camino de la salvación y la senda del deber. ¿Por qué es importante, hermanos, tener en claro que la senda de la salvación del creyente, la vida del creyente, no está limitada a la vida eclesial? Hermano, sería un absurdo pensar que yo soy salvo por lo que hago en la iglesia. ¿Y qué es lo que hago en el trabajo? Lo que hago en la escuela no cuenta. El conocimiento que las Escrituras nos dan para vivir debe ser aplicado a todas las áreas de la vida humana, a todos los roles de nuestra vida. Hace años tuve una pequeña discusión con un hermano que decía es que el cristiano tiene un rol como cristiano, un rol como profesionista, un rol como estudiante. Decía, no, espérese, hermano, yo soy un cristiano que estudia, soy un cristiano que trabaja, soy un cristiano que tiene un puesto, soy un cristiano que conduce un camión, soy un cristiano que programa computadoras, pero en todas debo ser un cristiano. Y todo el conocimiento de salvación, de fe y de práctica de la vida cristiana debe mirarse en todo eso. Y eso no significa que vamos a estar todo el tiempo orando, usando palabras bíblicas. No. ¿Cómo podemos ser bíblicamente correctos siendo arquitectos? ¿Cómo puedes llevar una aplicación bíblica de tu profesión o de tu oficio, de tu labor en el hogar? ¿Cómo podemos hacer una aplicación bíblica y correcta de eso? Este libro maravilloso nos lo enseña. Hacer todo para la gloria de Dios. La Biblia, hermanos, mientras que en lo que es ético y en lo que respecta a la fe, la Biblia es básica en cuanto a toda ciencia, en cuanto a todo conocimiento. De verdad, hermanos, la Biblia tiene un alto contenido científico. Hay gente, probablemente que alguien vea este video y no cree en las Escrituras, sea un detractor o no la haya leído. Muchos son detractores porque no la han leído, ¿no? Puedan decir, ay, ¿cómo es posible? Ahí está, date la tarea de buscar los dinosaurios, de buscar física cuántica, de buscar astronomía. En la Biblia está, y hay muchas otras que no es el tema. Si bien la Biblia no es toda suficiente, la Biblia sí es sola suficiente. Este prefijo sola es muy importante, hermanos, muy importante. Esto es lo que hizo la diferencia en las 5 solas de la Iglesia de la Reforma, porque la Iglesia Católica defiende las Escrituras como inspiración, como una palabra inspirada. Si tú le dices a un católico, es que yo creo que la Biblia es inspirada por Dios y que en ella está lo necesario para la salvación, te va a decir, yo también creo en eso. Si tú le crees que la salvación es por fe, te va a decir, yo también, que es por gracia, yo también, que Cristo es el Hijo de Dios, yo también. Y si tú le dices que hay que hacer todo para la gloria de Dios, te va a decir hasta amén. Pero la diferencia está en la sola, que ellos es la Escritura, más su tradición, más sus concilios, más sus mediadores, más cosas. La Biblia es sola suficiente. Es suficiente para alcanzar el propósito de la revelación redentora. No necesita suplementos, no necesita complementos, no necesita tradiciones humanas, extrabíblicas, ni de otro sentido, hermanos. La suficiencia es algo que debemos defender. Por ello la Biblia da el consejo, no se hagan maestros, muchos de ustedes, no se hagan maestros. Porque de repente queriendo ser maestros y ante la poca disciplina que tenemos para los textos sagrados, que es las Escrituras del Señor, y queremos enseñar, empezamos a tomar otras cosas, empezamos a tomar de nuestra formación profesional, empezamos a tomar de lo que vimos en internet, empezamos a tomar de nuestros cursos de coaching que nos dieron en la empresa, nuestros cursos de atención al cliente que nos dieron en la empresa, y empezamos a meter mercadotecnia. ¿Y por qué? Porque creemos que la suficiencia de las Escrituras está limitada. Aquellos que piensan, bueno, es que en un tiempo fue suficiente, pero ahora no. Eso es una gran mentira y herejía. Establecimos la sesión pasada cómo es que la palabra de Dios era suficiente para David,
que no tenía el Nuevo Testamento y se gozaba en la ley de Jehová y en ella encontró salvación y miraba a lo lejos, como dice Hebreos 11, al Mesías, al Salvador, y el Salmo 22 nos deja ver que él lo tenía ya en la mente y en el corazón al Mesías Salvador. ¿Cómo eran suficientes para ese tiempo? La Biblia no deja de ser, hermano. La revelación que hasta hoy tenemos es suficiente para nosotros, no necesita ningún complemento. Las Escrituras de Dios son suficientes para el propósito y designio con el que Dios la dio. Y regresamos a 2 de Timoteo 3:14 al 17. El versículo 17 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, segunda a Timoteo, porque no la escribió Timoteo, fue escrita a Timoteo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra, para toda buena obra. Toda, no dice para algunas, dice toda buena obra. Y como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada bueno que podamos hacer hoy que no haya hecho o no haya podido hacer alguien, hijo de Dios, en el pasado. No hay nada, no hay ninguna bondad que podamos inventar nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Pero aquí dice que es para que el hombre de Dios. ¿A qué se refiere con el hombre de Dios? Este pasaje o esta frase, el hombre de Dios, tiene dos implicaciones o dos aplicaciones directas. Ahorita veremos solamente una, al final veremos la segunda. Se refiere al hombre de Dios y podemos entender al hombre de Dios como el cristiano. Como el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos este texto de manera natural tendemos a pensar, esa es la aplicación que yo le puedo dar a la Escritura sobre un tercero, que para mí la palabra de Dios es útil para enseñarte, para instruirte, para enseñarte, para redarguirte, para prepararte. Y aunque es verdad, también tiene una aplicación en el sentido contrario. La Biblia es útil para que yo sea enseñado, sea redarguido, sea corregido, sea instruido en justicia, sea perfeccionado y enteramente preparado para toda buena obra. En este sentido genérico, hermanos, el hombre de Dios se refiere a aquel creyente, a los seres humanos, hombres y mujeres escogidos por Dios. El hombre o la mujer con hombre, en este sentido genérico, amplio, hombre de Dios se refiere a aquellos que han sido escogidos por Dios y tiene una aplicación directa a nosotros. En ese sentido, hermanos, es importante vivir en las Escrituras. Si tal vez nosotros no hemos crecido, no hemos sido perfeccionados para toda buena obra, muchas veces dicen, hermano, ¿y por qué yo no puedo predicar? Yo quisiera estar predicando. ¿Qué tengo que hacer para que me consideren? Hermano, tal vez no hemos tomado el tiempo para ser corregidos, instruidos, preparados, perfeccionados por las Escrituras. No solamente viniendo los domingos o los días de culto, sino también en lo particular. En primera de Timoteo 5, del 9 al 10, me parece que debe estar también, vemos que existen abundantes, hermano, abundantes textos que hablan acerca de esta aplicación de las buenas obras de manera genérica a la iglesia. Primera de Timoteo 5, del 9 al 10 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Se está hablando de las viudas que había que ayudar, de las que dice el apóstol que eran las verdaderas viudas. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí vemos cómo las Escrituras tienen una aplicación, este hombre de Dios refiriéndose a una mujer viuda. Amén, para que practique toda buena obra. En 2 de Timoteo 2:21, 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. El hombre de Dios en el Nuevo Testamento también tiene una aplicación como todo aquel que puede ser partícipe de toda buena obra. Es importante subrayar, hermanos, lo siguiente: la suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad de la diligencia del individuo. Lo vuelvo a repetir: la suficiencia de las Escrituras no niega la necesidad de la diligencia del individuo. Alguno puede decir, es que si la palabra es suficiente, entonces con que yo vaya una vez a la semana y la escuche, si la palabra es suficiente, va a ser suficiente para mí.
para esa semana. Algunos dicen, es que venimos a la iglesia a recargar las pilas. Hermano, esto no es enteramente correcto. Esto no es totalmente correcto. Venimos a la iglesia a reunirnos para adorar al Señor de manera pública. Pero la vida en comunión con las Escrituras estamos llamados a vivirla constantemente. Vamos a Juan 5:37 hasta el 40. En el contexto, el Señor acaba de sanar al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. ¿Te acuerdas? Aquel estanque donde un ángel bajaba y tocaba el agua y el primero que entraba era sanado, y este pobre hombre tenía allí cerca de 40 años y no podía entrar a las aguas. Lo acaba de sanar el Señor, y entonces los escribas se acercan y le empiezan a cuestionar bajo qué autoridad o por qué autoridad sanaba. Entonces el Señor Jesús les da la siguiente respuesta. Versículo 37: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Veamos cómo hace el Señor el paralelo entre esos tres conceptos: oír su voz, ver su aspecto y tener su palabra. Amén, porque al quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, que todas estas tres cosas están reveladas en Cristo Jesús. Y dice 39, escudriñad las Escrituras. Este imperativo les dice escudriñen las Escrituras, obedece a lo que dijo en el versículo anterior. ¿Por qué? Deben escudriñar las Escrituras porque no han escuchado la voz de Dios, no han visto su aspecto, ni su palabra habita en ustedes. Entonces dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, hermanos, les estaba hablando a escribas, les estaba hablando a judíos, a gente que desde niños tenían contacto con las Escrituras. No le está hablando a un mexicano, que muchos aún no han leído nunca la Biblia, sino a un judío. Y les dice, ustedes no tienen vida, tienen que hacer esto para tener vida. ¿Por qué el Señor enfatiza la diligencia necesaria en el escudriñar? No les dice lean, les dice escudriñen, hermano. Escudriñen, es decir, clávense, abran. El hermano Eusebio Olvera el domingo dijo algo que yo destaco y subrayo mucho. Dice, un cristiano no debe ser un surfista de la Biblia, debe ser un buzo. Creo que esto es lo que el Señor está diciendo. Ustedes nada más han estado por la superficie. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos así hoy? Y nunca nos hemos profundizado y no hemos escuchado la voz de Dios, y no conocemos el aspecto de Dios y no tenemos su palabra. ¿Por qué? Porque hemos estado por la superficie. El Señor nos exhorta a escudriñarlas para que tengamos vida. La razón, lo que le estaba diciendo el Señor, que estaban muertos, que se estaban perdiendo, no era porque las Escrituras fueran deficientes. Ellos no estaban perdidos porque las Escrituras no fueran suficientes o no fueran autoritativas ni inspiradas por Dios, sino porque ellos no se estaban dedicando al escrutinio de las Escrituras. Muchas veces, Señor, preguntamos, ¿por qué yo estoy así, Señor? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué el negocio que hago no pega? ¿Por qué todo, Señor, me sale mal si yo temo tu nombre, si yo te busco? Tal vez es porque no nos hemos dedicado a conocer todo el consejo de Dios, y no podemos extraer el consejo para aplicarlo a nuestra vida profesional, a nuestra vida laboral, a nuestra vida sentimental, a nuestra vida familiar, porque no lo conocemos, hermano, porque no lo conocemos. Lo que el Señor les estaba diciendo a los escribas: ¿quieres ser salvo? Escudriña las Escrituras. La suficiencia de la Biblia no es excusa para la indolencia mental o para la desidia espiritual. No justifica nuestra pereza, hermanos, ni con decir, voy a leer un versículo, al fin que es toda la Biblia es suficiente, ¿no? Entonces voy a leer un versículo al día y con eso debe ser suficiente. Tal vez para tu salvación, sí, porque con un versículo puede ser cambiar a tu vida. Martín Lutero con un versículo fue transformado. Pero tal vez aquí encontramos la respuesta de por qué aquel hombre de la historia de Lázaro y el rico, ese Lázaro que era un mendigo, ¿por qué si él era salvo, fue salvo? La Biblia dice que estuvo en el seno de Abraham. ¿Por qué murió en miseria? ¿Por qué en la calle? ¿Por qué? ¿Será que Dios quiere esa vida para sus hijos? ¿Será que Dios quiere que vivamos causando lástima? Tal vez no se dedicó como debía a las Escrituras. Su salvación estaba garantizada, pero su vida no vivió plenamente el consejo de la palabra. Amén. Inmediatamente después de esto, la confesión dice, despuesito de la nota número 1, o el numerito 1 pequeño que está ahí,
Dice que son suficientes las Escrituras. Hay situaciones expresas, hay situaciones implícitas, nada debe ser añadido. Dice, y es interesante que dice, ni por nuevas revelaciones del Espíritu. Hermanos, eso lo vamos a tocar adelante, pero el énfasis está en las nuevas, porque sí necesitamos la revelación del Espíritu, pero dice nuevas, ¿ok? Lo vamos a ver adelantito. Y dice, sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en las palabras, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse para siempre. Hermanos, la Escritura no niega la necesidad de la enseñanza o la iluminación del Espíritu Santo. Esta doctrina de la suficiencia de las Escrituras no es excusa para el orgullo intelectual de decir yo solito, yo y mi Biblia, yo a solas, no tengo que hacer nada, yo solamente con leerla y leerla y leerla, yo voy a poder encontrar el camino a Dios solo. No, hermano, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Las Escrituras no son suficientes ni claras para el que está carente del Espíritu Santo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo, hermanos, no va a entender nada, no va a ser salvo, hermano. Hay gente que ha leído la Biblia y se ha ido al infierno. ¿Eso contradice la suficiencia? No, porque está en estrecha correlación y codependencia del ministerio y obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, hermanos, para leer y para entender, no vamos a tener fruto. Mira, hermano, cuando nosotros vamos a la mesa y nos sentamos a comer los alimentos, tenemos por práctica cristiana, y es correcta, orar por los alimentos, agradecerlos y pedir al Señor su bendición para que estos sean de aprovecho para nuestra vida. Yo creo que debemos hacer lo mismo cuando leamos las Escrituras. Debemos sentarnos y comenzar orando al Espíritu Santo: Señor, que sean de provecho. Señor, ayúdame a dar fruto, ayúdame a entender, Señor, que pueda yo entender, mi mente pueda entender. Si tú dices, es que yo no entiendo, es una, o porque no oras, o porque no crees que Dios te pueda ayudar a entender. Y eso es pecado. Eso es pecado. Si tú crees que Dios no te puede hacer entender a ti, que no tienes tal vez estudios profesionales, que tal vez no has acudido a algún seminario bíblico o teológico, si tú piensas que tú no puedes entender eso, estás pecando, porque le estás limitando al poder del Espíritu Santo y estás justificando tu pereza, tu desidia, en una aparente incapacidad de acción del Señor Espíritu Santo. Y Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el que nos nutre y nos sustenta. Ya vimos que son suficientes para salvación, para vida, para fe cristiana, con aplicación a todas las áreas de la vida del creyente, y que necesitamos de la intervención del Espíritu Santo para que este objetivo sea alcanzado. No va a ser suficiente si el Espíritu Santo no está con nosotros, no va a ser eficaz si no está con nosotros. Y si no nos sumergimos en las palabras, Señor, no vamos a permitir que el Espíritu Santo, no porque lo podamos limitar, sino porque Él estableció los parámetros, las reglas, las normas, las formas, y es en el estar sumergidos en las palabras que el Señor nos va a explicar todas las cosas. Y vamos al párrafo 7, y en este vamos a ver el siguiente tema, que es la claridad de las Escrituras. Hermano, la palabra de Dios es clara. Y vamos otra vez a 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la suficiencia de Dios, la suficiencia de las Escrituras está directamente relacionada a su claridad. La claridad de las Escrituras es parte de su suficiencia, hermanos, porque si la Biblia no fueran claras, no podrían ser suficientes. Si la Biblia no te dejara saber a ti, a mí, a cualquiera que lo lea con el apoyo, guianza e iluminación del Espíritu Santo, si no fueran lo suficientemente claras para que entendamos, no podrían ser suficientes. Voy a leerte aquí la versión de las Américas, el primer versículo que leímos de 2 de Timoteo 3:14. Veamos cómo traduce la Biblia de las Américas. Dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste.
te convenciste. Hermanos, la claridad de las Escrituras presupone la capacidad que tienen para producir convicción en nuestra vida. No puede haber convicción en nosotros si no tenemos una lectura clara de las Escrituras. Sería un contrasentido que el Señor nos diera un libro suficiente para nuestra salvación, y Él diga que su voluntad es que nosotros seamos santificados mediante su elección incondicional, y que nos dé un libro que no entendamos. Eso es un error. De esa mala interpretación bíblica es de lo que la Iglesia Católica y otras sectas y demás religiones han tomado para controlar a la gente. Decir, tú no vas a entender, tú necesitas del magisterio de la Iglesia, tú cristiano de a pie, cristiano común, no vas a poder entender, eres de una clase inferior, tu mente no te alcanza para más, necesitas que alguien te diga. No es así. La Biblia es clara, hermano, hermana, amada. Si tú lees la Biblia y tú dices no entiendo, el problema está en ti, no es la Biblia. El problema está en ti, en mí, en que no somos diligentes, en que leemos cada 15 días, en que leemos en desorden, en que no tenemos comprensión de lectura, en que no sabemos leer con calma, o no tenemos la paciencia para tal vez solamente, en lugar de querernos acabar un capítulo diario, tal vez 4 o 5 versículos, pero detenernos en ellos hasta que entendamos. Tal vez no estamos orando, tal vez estamos leyendo la Biblia como leemos el TV Notas, como leemos el periódico, como enterarnos de un libro de historia lo que sucedió hace tiempo. Hermanos, la Biblia es clara, suficiente para salvación. Pidamos a Dios que nos ayude a entender. Hermano, Él iluminó el vacío y la oscuridad del universo con su voz. ¿No será capaz ese Dios todopoderoso iluminar nuestro limitado entendimiento? Por supuesto que Él es poderoso para iluminar nuestra mente. Yo conocí a un joven que fue adicto a las drogas por muchos años, y su flagelo, por lo que él se menospreciaba tanto, es porque no podía memorizar y no se aprendía los versículos bíblicos y se angustiaba. Y estuvo orando, hermano, y después tú lo escuchabas hablar, y aunque él tenía un daño, ya pudo memorizar la Biblia. El Señor pudo habilitar su mente para recordar. Hermano, Dios es poderoso y ha de hacerlo. Solamente dispongámonos, seamos diligentes. La Biblia no es igualmente, hermanos, un segundo punto de la Biblia, de la claridad de las Escrituras. Primero, la Biblia es clara. Un segundo punto, hermanos, es que no es igualmente clara en todas sus partes. Eso es un hecho. Vayamos a 2 de Pedro 3, versículo 15 y 16. Dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas porciones de las Escrituras que son difíciles de entender, hermano. Y ahorita en esta etapa de mi lectura bíblica estoy leyendo los profetas y me encuentro trabado en Jeremías desde hace un buen rato, y se me está haciendo difícil avanzar porque es complicado de entender. No es, por ejemplo, aunque los proverbios tienen su profundidad, es un libro muy claro, muy práctico. Entonces hay porciones de las Escrituras que son difíciles de entender. Interesante lo que dice después el apóstol: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es decir, son difíciles de entender, pero que se interpreten mal no es culpa de las Escrituras, es culpa de los indoctos, es decir, los que no conocen, e inconstantes. No los separa, no son dos tipos diferentes, es una misma persona que manifiesta que son indoctos y que son inconstantes. No sabemos, y como no sabemos nos desesperamos y leemos muy poco. Ese es el círculo vicioso del que no entiende las Escrituras. Tiene un poco conocimiento y cuando empieza a leer se desespera y no es constante. Se desespera pronto y ya no leo. No entiendo. Y, hermano, ¿cuánto leyó? 2 versículos. No entendí, lo boté. No, hermano. ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas, cuántos meses lleva leyendo? No, lo leí una vez hace 15 días y ya no quise más porque esto no es para mí. A mí Dios me habla de otra manera, a mí pónganme dibujitos, a mí pónganme una película, a mí con las canciones, yo con las canciones aprendo. Y aunque son formas que podemos aprender, Dios estableció que su revelación fuera escrita y debe ser por la lectura. La lectura estimula
todos los sentidos, hermano. La lectura estimula nuestra imaginación de una manera tal que ni las películas, no sé cuándo salir un buen libro y después ves la película con todos sus mejores efectos especiales, siempre el libro supera a la película, siempre. No hay mejor efecto especial que tu imaginación. En las escrituras sucede lo mismo, se estimula nuestra mente para imaginar, para buscar entender. Entonces es por los indoctos y los inconstantes que las escrituras son torcidas, no porque las escrituras tengan en sí contradicción o porque las escrituras tengan en sí error o poca claridad, aunque en algunos lados es más difícil. Con diligencia, con estudio, con perseverancia y sobre todas las cosas con el Espíritu Santo de Dios, el conocimiento de Dios es alcanzable. Pero también dice despuesito, como también las otras escrituras. O sea que estos doctos inconstantes tuercen las partes difíciles, pero también tuercen las partes que no son difíciles. No porque no sean claras las escrituras, sino porque es indocto e inconstante. El punto C, la Biblia, hermanos, no es igualmente clara para todos. Eso es algo que debemos tener claro. Y no hace una distinción entre dos tipos de cristianos, como cualitativamente, respecto a su calidad o a sus cualidades. No son primera clase y segunda clase, no, para nada. ¿Y dónde podemos ver eso? Otra vez, hermanos, segunda de Timoteo 3, 14 al 17, en verdad, qué revelación del apóstol, qué inspiración de Dios allí, porque en este versículo deja ver tanto de las escrituras. Veamos el versículo 15, hablándole a Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice desde la niñez? ¿A qué se refiere con niñez? En el original dice de la infancia, que desde tu infancia. La implicación de este dicho del apóstol desde la niñez dice o nos comunica la idea de que las escrituras son suficientemente claras para dar a un niño la sabiduría que conduce a la salvación. Hermano, hasta un niño puede entender la salvación. A veces, hermano, sin quererlo, la iglesia evangélica ha negado la suficiencia de las escrituras y ha sacado a los niños de los cultos con el argumento de que ellos no entienden. Pero si un niño no entiende la expiación del Señor, es porque no ha habido un padre que le ha explicado, es porque no ha habido enseñanza en su hogar, es porque no ha habido un maestro de cabecera o una maestra también en su madre de cabecera para explicarle. Por eso lo sacan del culto. Y si bien los niños necesitan un cierto ambiente, hermanos, en el Nuevo Testamento no hay ninguna alusión de que los niños tengan o deban estar separados del culto. Un niño es capaz de entender la salvación. Lo que dice el apóstol es que cuando Timoteo pudo conocer algo, cuando estuvo en capacidad de conocer algo, conoció las escrituras. Fue lo primero que conoció. Veamos el versículo 19. Y aquí el apóstol hace un contraste bien especial, porque comienza hablando de un niño y termina hablando de un hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, nos habla de la amplitud en la vida del hombre. Las escrituras, hermanos, son claras desde que eres niño hasta que eres hombre, hasta que eres viejo. No hay etapa de tu vida en que las escrituras no sean claras y suficientes. Y aquí vamos a ver la segunda aplicación de esta categoría, el hombre de Dios. Ya vimos que tiene una aplicación a todo el creyente de una manera genérica, a hombres y mujeres escogidos por Dios. Vimos unos ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo las buenas obras son apartadas para la iglesia. Sin embargo, hermanos, también hay una aplicación de esta referencia al hombre de Dios, una referencia muy específica que se refiere a las posiciones de liderazgo y del ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia. En el Antiguo Testamento, las Escrituras usan la palabra hombre de Dios o varón de Dios para referirse no a los hombres piadosos de Israel, sino a aquellos que les guiaban. Un ejemplo de esto está en Segunda de Reyes 4, 40 al 41. Está hablando del pasaje en que Elías te manda al siervo a hacer un potaje, y este potaje va y se encuentra unas ramas por allí y hace una sopa, un potaje. Y entonces, cuando van a comer, un hombre le grita a Eliseo y le dice lo siguiente:
Después dice, sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, refiriéndose a quién, a Elías, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no le pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Esa es una aplicación como en el Antiguo Testamento, el hacer referencia a un hombre de Dios o a un varón de Dios es aplicable a un líder, en este caso al profeta Elías. Amén. El Salmo 90, versículo 1, este salmo es el Salmo de Moisés. Y si bien dentro del cuerpo del texto o del salmo no aparece la referencia a hombre de Dios o varón de Dios en el título, y me refiero al título porque no todos los, sobre todo en los salmos, hermano, o prácticamente yo recuerdo nada más en los salmos lo veo, es que vienen notas desde el original. En muchos salmos vienen notas musicales, vienen instrucciones musicales, instrucciones tonales, instrucciones de interpretación al coro o a los músicos, en fin, esos vienen desde el original. Hay unos títulos que se pusieron después a los capítulos, posteriormente a la escritura de las escrituras, pero en este caso esta nota que viene al principio es parte del texto original del Salmo y dice, titulando el Salmo 90, dice, oración de Moisés, varón de Dios. Es decir, Moisés era calificado como un hombre de Dios. Vemos en este caso en el Antiguo Testamento una aplicación de hombre de Dios hacia los líderes. El pueblo de Israel era iglesia. No es el tema, pero el Nuevo Testamento nos deja ver que era una iglesia, no nada más un pueblo, era ya la iglesia. Amén. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, hermanos, ya la aplicación es también, ya no es a los líderes sociales, políticos, que estaban en el Antiguo Testamento, ahora es la aplicación a los ministros o líderes dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, hablando a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. El apóstol Pablo califica a Timoteo como hombre de Dios, puesto que encuentra en él un liderazgo y un ministerio a la enseñanza para la edificación de la iglesia. Allí en la diapositiva verás algunos otros textos que aparecen en Primera de Timoteo, en los cuales podrás tú encontrar las razones por las cuales el apóstol califica a Timoteo como hombre de Dios, porque esto, hermanos, antes que ser un nombre o un título dado por una posición, es dado a un carácter, es dado a una forma de proceder, es dado a una función de influencia dentro de su iglesia, una influencia positiva, por supuesto, en Primera de Timoteo. Esos textos que están ahí, anótalos y te van a servir para darte cuenta por qué Pablo califica como hombre de Dios a Timoteo. Entonces, cuando hablamos de que hay una aplicación genérica del hombre de Dios hacia todos los creyentes, hay una aplicación particular o específica hacia los líderes de la iglesia. Entonces sí, en este contexto podemos interpretar segunda de Timoteo 3, 14 al 17, como que toda la escritura es inspirada de Dios para enseñar a un tercero, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto. Entonces tiene una implicación estrecha y una amplia, estrecha en el sentido individual, en lo que yo como hombre de Dios puedo ser bendecido por las Escrituras, y en una implicación amplia en la que a través de un hombre de Dios, entiéndase un ministro, un predicador, un maestro de las Escrituras, pueda bendecir a toda la grey de Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, subrayar que la suficiencia y la claridad de las Escrituras no niegan la necesidad del ministerio de la iglesia. Si bien tú puedes leerlas y entenderlas, si bien son suficientes y autoritativas para darte salvación, hermanos, la iglesia está diseñada para tener un ministerio de enseñanza dentro de la iglesia. En Efesios 4, vamos a Efesios 4, 11 al 13, dice: Él mismo, es decir, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vemos una aplicación como el Señor, algunos los hizo apóstoles, pastores, maestros. Aquí tengo que hacer un énfasis, hermano, porque este texto se ocupó para hablar de los 5 ministerios vigentes hoy en día dentro de la iglesia. Este pasaje lo que está diciendo, está haciendo una lista cronológica de lo que en el desarrollo de la iglesia se fueron dando. Si tú lees el Nuevo Testamento, comienzan con las figuras de autoridad, comienza mencionando apóstoles, apóstoles, apóstoles. Bueno, primero está el Señor Jesús en la tierra y están solamente los discípulos, se mencionan discípulos. Después apóstoles, apóstoles y discípulos, apóstoles y discípulos. Después cambia apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos, apóstoles. Después queda ancianos y obispos, ancianos y obispos. Y en ese contexto termina la denominación de figuras de autoridad o de gobierno dentro de la iglesia. Es decir, esta lista es un listado de todas las figuras que en el desarrollo de la iglesia que vemos en el libro de los Hechos se fueron dando. ¿Ok? Los apóstoles fueron en su momento, los profetas, ¿no? Los evangelistas, es decir, ahorita están activos, creo yo, el evangelista, el pastor, el maestro, ¿no? La profecía también, desde el punto de vista de que la profecía es hablar de parte de Dios, el predicar es hablar de parte de Dios. Entonces, en ese sentido, lo hay. Pero segunda de Timoteo 3 nos dice que el objetivo de la palabra de Dios es perfeccionar, y después nos dice en Efesios 4 el apóstol que el objetivo de los ministros es perfeccionar. Entonces, la aplicación de la palabra de Dios para el perfeccionamiento de la iglesia es a través del cuerpo de ministros. Si recordamos Hechos capítulo 8, cuando va el etíope, ¿no?, de regreso de Jerusalén, y va leyendo Isaías 53, él va leyendo, eso también nos habla de cómo debemos estar escudriñando las Escrituras, y el Espíritu Santo, no fue él, el Espíritu Santo en persona, para revelarle a él en detalle así, no, porque él lo pudo haber hecho, por supuesto, sin embargo fue por Felipe, y le dijo, ve tú y enséñale, y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que él es? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Reconociendo la necesidad de un maestro. Entonces, cuando Felipe dice el etíope le dijo que se subiera, probablemente iba en un carruaje o en un camello, no sé, le dice que se subiera y le empezó a explicar todas las cosas. ¿El Espíritu Santo quedó fuera? No, el Espíritu Santo, él estableció que fue a través del maestro que él, el Espíritu Santo, iba a enseñar y a iluminar la mente de aquel dignatario etíope para ser salvo y posteriormente ser bautizado. Entonces, el Espíritu Santo ha establecido usar maestros, pastores. No se puede aseverar que el ministerio de la iglesia es indudablemente necesario en la conversión de cada persona. No podemos decir que nadie puede ser salvo si algún pastor no le predica. No estamos diciendo eso. Eso no es así. Dios puede salvar a alguien en la privacidad de su recámara. Dios puede, apenas el día de ayer un joven me compartía que experimentamos juntos el temblor de ayer, y él se acordaba y decía, gloria a Dios, porque el 2017, que fue el terremoto, dice que ese terremoto Dios lo ocupó para su conversión, porque él sintió que se moría, y en su mente se dio cuenta que estaba en deuda, dice que tenía pendientes, y que si él hubiera muerto hubiera sido al infierno, y que Dios ocupó eso, y fue el parteaguas para su conversión. Amén. Dios puede salvar a través de una experiencia, como lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él había leído las Escrituras, pero sin el Espíritu Santo. Y fue hasta que Cristo se le apareció en el camino que lo salva. Amén. Entonces no estamos diciendo que sea absolutamente necesaria la intervención del ministerio de la iglesia para la salvación. Sin embargo, este ministerio de la iglesia es muy a menudo usado como medio para la salvación. Primera de Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó. ¿Por qué, hermanos, hay pastores? ¿Por qué hay ancianos? ¿Por qué hay maestros? ¿Por qué hay evangelistas? ¿Por qué hay misioneros? Porque a Dios le agradó. A Dios le agradó usar hombres. ¿Por qué no ángeles, hermano? Tal vez porque un hombre puede entender bien la condición de otro hombre, y conociendo la palabra, dar el consejo de Dios. No existe una autoridad investida sobre el ministerio que hace a los pastores en su calidad de personas o de cristianos diferentes o superiores, hermano. Eso es importante, porque han habido muchos desequilibrios.
los que enseñamos o los que el Señor nos está usando en esto, no somos para nada mejor que nadie, que ningún otro cristiano, para nada. Estamos aquí porque fue la voluntad del Señor y rogamos para que Él tenga misericordia de nosotros y nos permita cumplir una función que es trascendente, importante, y con temor y temblor tomamos estos turnos para tratar de acercarte el conocimiento de Dios que en sus Escrituras Él nos da, y es solamente a través del Espíritu Santo que tenemos la garantía de que podemos alcanzar el conocimiento verdadero de Dios. Entonces, hermano, ya vimos hoy la suficiencia y la claridad de las Escrituras. Podemos resacar los siguientes puntos. Debemos rechazar, hermano, número uno, el individualismo moderno. Rechaza el individualismo. Somos llamados a ser una congregación, a ser una comunidad. No, es que ahora por ahí surgieron dichos, hermanos, durante la pandemia. Ahora nos dimos cuenta que yo no necesito a nadie, no necesito a la iglesia, yo acá solito. Hermanos, es un engaño. Si bien la iglesia, eclesía, que es de donde viene la palabra iglesia, eclesía significa congregación o sacados fuera, en plural, sacados fuera. Por eso el pueblo de Israel era una eclesía, era una iglesia, porque fueron sacados fuera. Si bien la eclesía, la iglesia está formada por diversidad de miembros, es iglesia cuando está junta. Tú eres iglesia porque formas parte de la iglesia, pero la iglesia se mantiene firme y unida y es completamente definida en su pluralidad cuando está junta. No hay iglesias dispersas de miembros, no, tiene que ser junta, tiene que estar junta. Necesitamos, punto número 2, necesitamos guías en la Escritura, hermano. Necesitamos gente que nos guíe. Hermanos, ¿qué sería de nosotros sin maestros? ¿Qué sería de nosotros sin gente que hubiera dedicado su vida al estudio de las Escrituras? Empezando por los apóstoles. ¿Qué sería de nosotros sin un Lucas, hermano? ¿Sabías tú que el Evangelio de Lucas es el único de los evangelios que habla de la concepción del Señor Jesús? Es el único que en su estudio se dedicó, dice, después de haber indagado todas las cosas, diligentemente todas las cosas, él pues, seguramente se tomó el tiempo de ir a entrevistar a María, la madre de Jesús. Seguramente, obviamente estaba con vida, ella ya una anciana, y fue a donde ella vivía y le preguntó, y ella fue la que le dio testimonio de que el ángel vino, que le dijo, que ella lo guardó en su corazón, qué palabras usaron. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si no hubiera hombres que buscaran con diligencia la profundidad de las Escrituras y nos las quisieran transmitir a nosotros por gracia de Dios y por voluntad de Dios? Debemos mantener actitudes dóciles y humildes hacia nuestros instructores en la fe, hermanos, en lo que se mantienen correctos, por supuesto. Cuando empiecen a enseñar cosas que no hay que ser muy dóciles, hay que, en todo respeto y todo acercarse, hermano, creo que lo que usted está diciendo no es correcto, mire, y tener un diálogo. Debemos recibir instrucción, escudriñar las Escrituras. No debemos permitir que nada disminuya innecesariamente el beneficio que obtenemos del ministerio público de la palabra, la predicación pública. Debe ser prioridad para cada cristiano ponerse a sí mismo y a su familia bajo un ministerio fiel de la palabra. La iglesia, hermanos, es el contexto que Dios diseñó para que su iglesia fuera edificada, fuera fortalecida, fuera perfeccionada a través de la predicación de las Escrituras. Amén. La Biblia es suficiente, la Biblia es clara, hermanos. Eso es lo que debemos rescatar de esta exposición del día de hoy. Pueden haber puntos que se pueden olvidar y seguramente se van a olvidar, pero que tengas en claro eso. No debemos acudir a otra fuente de conocimiento en lo que a materia de fe, de salvación, de práctica cristiana y de vida del creyente concierne. Si quieres aprender de dibujo técnico, por supuesto, busca otros libros, ¿no? Pero si quieres aprender cómo vivir como cristiano, cómo glorificar a Dios en tu trabajo, cómo glorificar a Dios en tu vida, en tu escuela, la Biblia es el único libro que te va a ayudar para hacerlo. Es el libro solo suficiente y todo suficiente en estos temas de salvación y vida cristiana. Amén. Y que la claridad de la palabra nos ilumine todos los días de nuestra vida.